Probablemente Toy Story haya marcado tu infancia porque la mía sí. Cuando era niña yo creía que mis peluches tenían vida, sentimientos y que se sentían mal si yo elegía a uno o al otro, así que la mejor idea que se me pudo ocurrir fue hacer que todos ellos duerman en mi cama y yo casi de que en el piso, total. Quería ganarme su confianza para poder hablar con ellos y no tengan miedo a mostrar cómo son o ocultarse, ¿entienden? Y es que esta es una saga de películas que revolucionó y cambió la historia de la animación como la conocemos. Pero ¿por qué digo todo esto? ¿Cómo inició y qué pasó para que fuera así? Sus inicios. Antes de Toy Story, Pixar no había producido un video más largo de 5 minutos, por lo que pasar de un pequeño cortometraje a una película de hora y media no es fácil. Sin embargo, justamente fueron estos cortometrajes lo que empezaron a dar indicios de hacer un proyecto más grande, ya que en su tercer corto, que se llamó Teen Toy, ganó un Oscar. Oh, this is great, Joey, we did it. Y bueno, algo tenía que haber estado bien para ganar un Oscar. La historia justamente trataban de muñecos que hablan, de juguetes que hablan. No estaba tan profundo como hoy en día es Toy Story, pero fue un gran inicio para algo mucho más grande. Y a partir de eso es que Disney y Pixar firmaron un contrato en 1991 para la película de Toy Story. Sin embargo, no fue hasta 2 años después que realmente se inició con el proyecto. Y hubieron varios problemas en el camino, por lo que esto se retrasó, pero entre uno de ellos es que a los productores de Disney no les gustaba el personaje de Woody, porque decían que era muy cínico, descarado. ¿Qué quieres hacernos pensar? ¡Nada! Para el momento en el que Toy Story salió, que fue en 1995, es decir, 2 años después de iniciar con el proyecto, no existía alguna otra película hecha enteramente por ordenador. En esos años recién se veía las computadoras como una promesa, como el futuro. Volviendo a Toy Story, el presupuesto fue de entre 26 a 30 millones de dólares. Y ahora desglosemos esto. ¿Qué es lo que hace a esta película tan revolucionaria para el mundo del entretenimiento? Primero, el guión. Toy Story revolucionó la idea de las películas infantiles. Aquí nació un nuevo concepto, que seguro ya has escuchado antes, para todas las edades. Ya que esta película no iba dirigido solo a niños. Se los pongo así, los niños se entretienen con la aventura y los momentos de comedia. ¿Vas? ¿Quieres subir y darme una mano? Mientras que los adultos ven el lado más profundo, que quizá los niños no llegan a entender, como la soledad, el abandono, dejar de ser niño. Si no has visto la película desde que eras niño, esta es la señal perfecta para que vayas a verlo y te vas a dar cuenta que no es solo una historia de juguetes que hablan. El equipo. Justamente la falta de experiencia de no haber hecho un proyecto tan grande como este antes es que los llevó a equivocarse en los cálculos, por ejemplo en los cálculos de las personas que iban a necesitar. Al final, durante el tiempo tuvieron que contratar más y más y más gente. También subestimaron a los equipos, me refiero a las computadoras. Calcularon que podrían renderizar la película en unos 20 meses usando 53 computadoras y nada que ver, terminaron necesitando 300. Y aún así es una cantidad modesta comparado con los 23.000 procesadores actuales que renderizan las animaciones en tiempo real. Así que hoy en día, gracias a esos errores que hubo en su momento, los cálculos son mucho más exactos. Ahora, el modelado. Aquí se hicieron muchas pruebas de arcilla que fueron buenas porque los personajes sufrieron muchísimos cambios. Como Woody y Buzz, que son los principales, sufrieron varias modificaciones a lo largo del tiempo, como el tamaño, la apariencia, etcétera, etcétera. Para quienes no conocen mucho del 3D o no están metidos en este mundo, una de las cosas más difíciles incluso ahora es la exigencia del realismo, ya sea a la hora de animar y hacer los movimientos o a la hora de hacer la producción, el modelado, etc. Y ahora respecto al audio, acá hubo un cambio muy grande. Hace no mucho tiempo salió un video donde uno de los animadores explica cómo, basándose en el sonido, empezaron a bocetar en papel una serie de movimientos, sobre todo de la boca. Lo que hoy en día no necesariamente es así. Then you've done a really successful job. So actually what we tried to do is get everything to read just in the acting, the pantomime, and then when you stick the face on, it'll only plus that. ¡Buzz, look, an alien! Where? Ah! Ahora, en la animación. Los primeros en ser animados fueron los soldados verdes de juguete. Para conseguir sus movimientos, algunos del equipo tuvieron que enganchar sus zapatos a una tabla de madera para sentirse como ellos, ya que el proceso de animación no es tan simple como parece. Tienes que poner un esqueleto, tienes que hacer un movimiento exacto. Por ejemplo, Woody técnicamente es como si fuera de trapo, es de tela. Entonces el movimiento no va a ser el mismo que el de un humano.
En este caso, de los soldados, ellos no podían caminar ni podían mover las piernas, así que su movimiento era realmente especial. El render. No muchas personas toman en cuenta el render como si simplemente las imágenes de la computadora salen y ya está, pero el render es un proceso muy importante, y en este caso a mediados de los 80s Pixar creó su propio render, su propio software de render, que se llama Renderman, porque ellos son fabulosos. Obviamente esto fue crucial para el resultado final, ya que su software en ese momento era capaz de renderizar luces y texturas, cosa que no todos los software de render podían hacer. Y además lo más genial es que hasta Toy Story 4 siguen utilizando ese render. Obviamente versiones más actualizadas, ni creas que se van a quedar con el de los 80s, te pasas. Acá te hago una comparación con las iluminaciones. Por ejemplo, en la primera película la iluminación fue muy básica porque tampoco los equipos daban para más, o sea, imagínate, te explotan, terrible. Así que si comparamos los escenarios de la cuarta y de la primera película te vas a dar cuenta cómo incluso las texturas son mucho más pronunciadas que antes. Y eso es gracias al render, ¿qué crees? Así que Toy Story fue una revolución en la industria de la animación, pero también en los efectos visuales, eso no te había nombrado. Antes los efectos visuales se utilizaban de manera práctica, lo que hoy llamamos efectos especiales. Pero Toy Story le dio una nueva funcionalidad a la computadora y eso elevó la industria. Es como hacerles notar que las computadoras podían hacer más cosas de lo que creían. Y desde entonces se han producido más de 250 películas animadas. Hay dos cosas que sí o sí tengo que resaltar, y es que el fin de semana pasado vi las películas de nuevo y me di cuenta de que la animación ha envejecido muy bien. Si te das cuenta, no te causa un tipo de choque. Es decir, cuando tú ves una película hecha en los 70s o algo así, dices, se nota que es antigüita, vintage, como quieras llamarlo. Pero en el tema de la animación siento que he empezado como con la valla ya muy alta. No, honestamente, por lo menos yo no diferenciaría si la película estuvo hecha en los 90s o en los 2000. Para mí sigue estando muy bien y de buena calidad. La segunda cosa es el storytelling. Acá vemos la importancia de una buena historia, de un buen storytelling, porque eso ayudó a que se creara no una película, sino todo un universo. El mundo de Toy Story. Si se dan cuenta, va a salir próximamente la película de Buzz Lightyear y honestamente yo sí la voy a ir a ver. A mí lo que me gusta de su storytelling, del guión, de todo lo que hicieron, es que no trata a los niños como si fueran tontos. Realmente les da una profundidad. Y ahora que he vuelto a ver, digamos, la tercera película, me puse a llorar totalmente porque recién entendí lo que significa crecer. Entonces no es una película vacía. La puedes ver siendo adulto, siendo niño y es igual de disfrutable. Muy bien. Sí, un pequeño dato más. En este canal amamos el cine, el 3D y los efectos visuales, y si a ti te gusta tanto como a mí, no sé qué esperas para suscribirte. Me puedes encontrar en cualquier red social como El Espacio de Gary. ¿No sabías? También muestro el detrás de cámaras de algunos trabajos. Por ejemplo, he hecho a Woody en 3D. Si te interesa saber cómo lo hice, qué pasó y cómo ha sido todo el proceso, te lo dejo en la cajita de descripción o te lo dejo aquí mismo. En fin, espero que hayas disfrutado este video tanto como yo y nos vemos en el siguiente.